Las puertas de la diplomacia acaban de cerrarse, no entornarse, no entrecerrarse con la ambigüedad calculada que los regímenes utilizan cuando quieren mantener opciones abiertas sin comprometerse con ninguna, cerrarse, con el tipo de estruendo que se escucha cuando un proceso que llevaba semanas deteriorándose alcanza finalmente el punto de no retorno que todos temían, pero que nadie quería pronunciar en voz alta. Irán abandonó lo que sus propios estrategas denominaban paciencia estratégica, esa postura deliberada de absorber presión sin responder de manera que justificara una escalada aún mayor, y tomó la decisión de atacar directamente la presencia americana en la región de maneras que ningún protocolo diplomático puede ignorar ni gestionar como incidente aislado. No estamos hablando de misiles disparados hacia instalaciones en las periferias del conflicto. Estamos hablando de ataques directos, calculados, reiterados contra posiciones donde hay soldados americanos, equipamiento americano, logística americana, ataques que matan, ataques que hieren, ataques que obligan a Washington a tomar decisiones que hace apenas semanas parecían estar reservadas para escenarios extremos que ningún planificador esperaba tener que enfrentar tan rápido. Y en ese contexto, con la diplomacia clausurada y la violencia directa escalando, la pregunta que los generales americanos hacen en privado y que los analistas ya no pueden evitar formular públicamente, llega con una urgencia que paraliza. ¿Está Estados Unidos a punto de ordenar una invasión terrestre de Irán? Quédense hasta el final, porque lo que van a escuchar hoy es la historia del momento en que esta guerra alcanzó el umbral que nadie quería cruzar y por qué lo que viene ahora puede cambiar el Oriente Medio para generaciones enteras. Empecemos por entender exactamente qué significa que Irán haya abandonado su política de paciencia estratégica, porque ese concepto, aunque raramente explicado con suficiente profundidad en los análisis convencionales, es la clave para comprender todo lo que está ocurriendo. La paciencia estratégica iraní no era debilidad ni pasividad, era una doctrina deliberada construida sobre una premisa específica, que responder a cada provocación con fuerza proporcional escalaba el conflicto hacia terrenos donde la superioridad militar americana era aplastante, mientras que absorber golpes selectivamente y responder de manera asimétrica y dispersa mantenía el conflicto en los parámetros donde Irán tenía ventajas relativas, Hormuz como palanca económica, los Houthis como presión sobre el Mar Rojo, las milicias en Irak como hostigamiento de bases americanas. Cada uno de esos instrumentos operando por debajo del umbral, que obligaría a Estados Unidos a una respuesta que escalaría hacia la invasión terrestre que Teherán quería evitar. Esa doctrina funcionó durante semanas. Generó exactamente el tipo de desgaste y de costo económico que sus diseñadores calcularon que produciría. Pero algo cambió. Algo en el cálculo iraní sobre los costos y beneficios de continuar absorbiendo los bombardeos americanos sobre su territorio, sobre su infraestructura, sobre sus figuras militares y políticas, alcanzó un punto de quiebre que produjo la decisión de pasar de la presión asimétrica dispersa al ataque directo contra la presencia americana. Entender qué cambió en ese cálculo es entender la lógica de lo que viene ahora. Los ataques directos contra posiciones americanas en la región no son novedad en términos históricos. Milicias iraníes atacaron bases americanas en Irak durante años con resultados que Washington toleró dentro de ciertos límites. La diferencia que estamos viendo ahora es de escala, de frecuencia y de sofisticación. Ya no son incidentes que pueden catalogarse como provocaciones menores de actores semi-independientes con control limitado. Son operaciones que demuestran coordinación, inteligencia sobre la ubicación de activos americanos y disposición a aceptar represalias que en fases anteriores del conflicto Teherán habría calculado como demasiado costosas. Esa disposición a aceptar represalias es la señal más importante. Cuando un actor que durante semanas midió cuidadosamente cada acción para evitar el cruce de umbrales que obligara a respuestas devastadoras, de repente muestra disposición a cruzar esos umbrales, hay dos interpretaciones posibles. Primera, calculó que las represalias que recibirá serán manejables dentro de su capacidad de absorción. Segunda, calculó que no tiene nada que perder porque la alternativa, continuar absorbiendo golpes sin responder directamente, genera más daño de largo plazo que la escalada. Ambas interpretaciones tienen consecuencias que deben preocupar seriamente a los planificadores militares americanos porque ninguna de ellas es reconfortante. La pregunta sobre la invasión terrestre merece análisis específico y honesto, porque es la más importante y la más evitada en los debates públicos sobre este conflicto. Trump dijo explícitamente que no estaba considerando fuerzas terrestres dentro de Irán. Esa declaración fue hecha en un momento específico del conflicto bajo condiciones específicas. Las condiciones cambiaron.
Los ataques directos contra posiciones americanas son exactamente el tipo de desarrollo que puede hacer que declaraciones previas se vuelvan operacionalmente obsoletas independientemente de lo que el presidente haya dicho. Las fuerzas militares americanas tienen protocolos de respuesta ante ataques contra su personal que no requieren autorización presidencial explícita para ciertas categorías de acción defensiva, y las opciones de escalada que los planificadores del Pentágono tienen preparadas para distintos escenarios incluyen despliegues terrestres de distintas magnitudes y propósitos, una incursión terrestre limitada para neutralizar capacidades de lanzamiento específicas es operacionalmente diferente de una invasión de gran escala para derrocar al régimen, pero en el contexto actual, con la retórica de cambio de régimen que acompañó el inicio de esta guerra, la diferencia entre esas dos categorías puede colapsarse rápidamente si la dinámica del conflicto lo impulsa. Los generales que planifican esas operaciones saben algo que los discursos presidenciales raramente admiten. Una vez que las fuerzas terrestres cruzan una frontera en misión de combate, el control político de lo que ocurre después es considerablemente más difícil que el control de una campaña aérea, donde los activos pueden retirarse sin ocupar territorio. Analicemos ahora el cierre de las puertas diplomáticas, porque ese proceso no ocurrió de la noche a la mañana, aunque su conclusión haya llegado de manera abrupta. La secuencia es importante para entender cómo se llegó hasta aquí. Las negociaciones que Trump describió como muy buenas y productivas en el día 24 del conflicto generaron una pausa en los ataques americanos a instalaciones energéticas iraníes. Esa pausa fue interpretada por distintos actores de maneras divergentes. Washington la presentó como apertura de espacio para la diplomacia. Irán la leyó, según fuentes cercanas al régimen, como señal de que la presión generada hasta ese momento era suficientemente costosa para producir concesiones americanas, y el ala más dura del régimen iraní, encabezada por sectores del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que nunca vieron las conversaciones con Washington con buenos ojos, interpretó la pausa como confirmación de que la escalada funcionaba como palanca y que incrementarla produciría más resultados que las conversaciones. Esa interpretación, divergente dentro del propio régimen iraní sobre qué lección sacar de la pausa americana, fue el factor que aceleró el colapso de las conversaciones. No fue un fracaso diplomático en el sentido convencional, donde las partes llegan a la mesa y no logran ponerse de acuerdo sobre los términos. Fue un fracaso en la fase previa, donde las condiciones para que las conversaciones tuvieran sentido se erosionaron, precisamente cuando los ataques que debían pausarse se intensificaron. Hablemos ahora de lo que significa el cierre diplomático para los aliados americanos en la región, porque son los que enfrentarán de manera más inmediata y más directa las consecuencias de lo que viene. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, donde tiene su base la Quinta Flota Americana, todos ellos están en la zona de impacto de cualquier escalada que siga al cierre de las conversaciones. Esos países ya fueron atacados por represalias iraníes cuando Israel golpeó el campo de South Pars. Ya pagaron costos reales en infraestructura energética dañada, en personal militar muerto, en disrupciones económicas. El paso de las conversaciones rotas a la posibilidad de una invasión terrestre americana de Irán eleva dramáticamente su exposición a represalias iraníes, que ahora ya no tienen el freno que la lógica de preservar espacio para la diplomacia proporcionaba. Cuando no hay diplomacia que preservar, los cálculos de represalia cambian. Los límites que Teherán mantenía para no destruir definitivamente cualquier posibilidad de acuerdo dejan de ser relevantes, y los países del Golfo que sirvieron como base de operaciones americanas, que permitieron el uso de su territorio para operaciones contra Irán, se convierten en blancos con un perfil de riesgo que sus gobiernos están calculando ahora mismo con urgencia extrema. Israel ocupa una posición peculiarmente complicada en este nuevo escenario que merece análisis separado. Tel Aviv quería la destrucción del programa nuclear iraní y la degradación máxima de las capacidades militares de Teherán. Esos objetivos se han perseguido durante semanas de bombardeos con resultados que los propios israelíes describen de manera optimista, pero que los análisis independientes califican como parciales y no definitivos. El cierre de las conversaciones y la escalada hacia ataques directos contra posiciones americanas complica la situación israelí de maneras específicas. Primero, una invasión terrestre americana de Irán, si ocurriera, sería la operación más compleja y costosa de la historia militar reciente y requeriría niveles de apoyo logístico y político que potencialmente absorberían recursos que Israel necesita para sus propias operaciones. Segundo,
El escenario de Irán, sin opciones diplomáticas y con su territorio siendo invadido por fuerzas terrestres, es exactamente el escenario donde el cálculo sobre usar las capacidades más destructivas disponibles cambia dramáticamente. Un régimen que calcula que no tiene nada que perder tiene un umbral de escalada radicalmente diferente al de un régimen que todavía cree poder sobrevivir políticamente al conflicto. Netanyahu lo sabe, y eso explica parte de la tensión que existe entre Tel Aviv y Washington sobre el ritmo y la escala de las operaciones. Quiero hablar ahora sobre algo que creo es la dimensión más importante y más subestimada de todo este escenario de cierre diplomático y posible invasión terrestre. Es la dimensión de las consecuencias no calculadas. La historia militar del siglo XXI ofrece dos ejemplos de alta definición sobre lo que ocurre cuando ejércitos poderosos ingresan a países con estructuras políticas y sociales complejas, creyendo que la superioridad militar garantiza resultados predecibles. Irak en 2003, Afganistán a partir de 2001. En ambos casos, la fase de combate convencional fue relativamente rápida y produjo exactamente los resultados militares que los planificadores prometieron. En ambos casos, lo que siguió a esa fase inicial fue una complejidad que absorbió recursos, vidas y credibilidad americana durante años o décadas en formas que ningún modelo de planificación preoperacional anticipó completamente. Irán es un país con una población de 90 millones de personas, con una identidad nacional profundamente arraigada, con una tradición de resistencia a la intervención extranjera que sus líderes han cultivado durante décadas precisamente como preparación para este tipo de escenario. La pregunta no es si las fuerzas americanas podrían entrar en territorio iraní. Podrían. La pregunta es qué encontrarían después de entrar y cuánto tiempo y cuántos recursos requeriría gestionar las consecuencias de esa entrada. Los generales que planifican en el Pentágono tienen modelos para eso. Y según fuentes que conocen esas estimaciones, ninguno de esos modelos produce una proyección que cualquier gobierno democrático pudiera presentar a su opinión pública como aceptable. Los mercados financieros están procesando el cierre de las conversaciones y la posibilidad de una invasión terrestre con el único lenguaje que no miente: los precios. El petróleo escaló. Los bonos del Tesoro americano mostraron movimientos que los analistas describen como incorporación de riesgo geopolítico extremo. El oro, ese activo refugio que los inversores compran cuando creen que algo fundamentalmente malo está a punto de ocurrir, registró subidas que reflejan exactamente el tipo de incertidumbre que produce un conflicto que puede expandirse de maneras que ningún modelo de análisis previo anticipó completamente. Goldman Sachs ya proyectaba precios del petróleo altos hasta 2027, antes del cierre de las conversaciones. Los analistas que actualizaron esas proyecciones después de los ataques directos contra posiciones americanas y el colapso diplomático apuntan hacia escenarios considerablemente más severos si la dinámica continúa en la dirección que los eventos de las últimas horas sugieren. Y todo eso tiene consecuencias concretas para personas concretas en ciudades concretas de todos los continentes que pagan el precio de estas decisiones en sus facturas de energía, en los precios de los supermercados, en el costo del crédito que sus empresas necesitan para operar. Esta es la guerra en el momento donde las opciones se reducen a una velocidad que aterra a quienes comprenden lo que significa cada opción que desaparece. La diplomacia cerró. Los ataques directos contra americanos comenzaron. La pregunta sobre la invasión terrestre ya no es hipotética, sino operacional. Y el mundo que observa todo esto, desde los mercados financieros que incorporan el riesgo en tiempo real, hasta las familias que llenan el tanque de gasolina y descubren cuánto costó hoy, está procesando el mismo hecho fundamental. Esta guerra cruzó un umbral desde el cual el camino de regreso es considerablemente más difícil que el camino hacia adelante. Eso no significa que la invasión terrestre sea inevitable, significa que la probabilidad de que ocurra ya no puede descartarse con la facilidad con que se descartaba hace una semana, y esa diferencia en la probabilidad es exactamente lo que los mercados, los aliados, los adversarios y los ciudadanos comunes de todo el mundo están calculando ahora mismo con la urgencia que los momentos históricos definitivos exigen. Continuaremos informando cada desarrollo con la profundidad y la honestidad que este momento requiere. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está en juego. Por eso estamos aquí cada día.
Permítanme hablar ahora de algo que los análisis convencionales sobre posibles invasiones terrestres raramente abordan con suficiente honestidad, porque requiere reconocer complejidades que resultan incómodas para todas las narrativas disponibles. Una operación terrestre en Irán no sería una incursión quirúrgica comparable a las que las fuerzas especiales americanas ejecutaron en Pakistán para neutralizar a Bin Laden o en Venezuela para extraer a Maduro. La geografía, la demografía y la infraestructura de defensa iraní hacen que cualquier operación de escala significativa requiera fuerzas de una magnitud que el ejército americano no ha desplegado en combate desde Irak y que produciría bajas americanas que el público doméstico y el Congreso procesarían de manera radicalmente diferente a las bajas producidas por guerra aérea. 13 soldados americanos muertos hasta ahora en el conflicto generaron presión política considerable pero manejable. Las proyecciones militares sobre bajas en una operación terrestre de escala suficiente para producir los objetivos declarados, que van desde neutralizar capacidades de lanzamiento hasta cambio de régimen, producen números que ningún asesor político de la Casa Blanca querría ver publicados antes de que la operación comenzara. Eso no significa que la invasión sea imposible. Las guerras tienen su propia lógica de escalada que puede superar los cálculos de conveniencia política, pero sí significa que la decisión de cruzar ese umbral sería la más costosa políticamente que Trump podría tomar y que sus consecuencias domésticas e internacionales se extenderían mucho más allá de cualquier objetivo militar que la operación pudiera lograr. La dimensión rusa y china de este escenario de escalada extrema requiere atención específica porque ambas potencias modificarían sus posiciones de manera que complicaría aún más una situación ya extraordinariamente complicada. Rusia ha sido cuidadosa de no involucrarse directamente en el conflicto, mientras mantuvo su postura de respaldo diplomático a Irán y crítica del accionar americano. Pero una invasión terrestre americana de Irán crearía presiones sobre Moscú que la postura de observación calculada no podría absorber indefinidamente. El precedente de una potencia occidental invadir un país soberano para forzar cambio de régimen es exactamente el que Rusia ha usado como justificación retórica para sus propias acciones en Ucrania. Permitir que ese precedente se ejecute sin consecuencias para Estados Unidos crearía una asimetría que el Kremlin no podría explicar a sus propias audiencias ni a sus aliados. China enfrenta dilemas similares pero articulados de manera diferente. Beijing necesita el petróleo iraní, necesita la estabilidad de las rutas energéticas del Golfo y necesita demostrar que su sistema de alianzas proporciona protección real a quienes lo abrazan. Una invasión terrestre americana de Irán que se ejecute sin que China pueda hacer nada para prevenirla o impedirla, comunicaría exactamente lo contrario de lo que Beijing necesita comunicar a los actores globales que evalúan si la alternativa china al orden americano ofrece alguna garantía real de seguridad. El estado de la opinión pública americana en este momento del conflicto es un factor que los análisis puramente militares y geopolíticos subestiman consistentemente, pero que los asesores políticos del presidente monitorizan con atención permanente. Las guerras americanas del siglo XXI se iniciaron con apoyo popular significativo y lo perdieron progresivamente a medida que los costos superaron las expectativas iniciales. Irak tenía 70% de aprobación en los primeros días. Afganistán también. Ambas guerras terminaron con niveles de apoyo que hacían políticamente tóxico cualquier compromiso adicional de recursos. Esta guerra con Irán comenzó en un contexto de opinión pública más dividido que las anteriores, con una porción significativa del electorado americano que desde el inicio expresó escepticismo sobre la necesidad y la manejabilidad del conflicto. Los precios de la energía que esa guerra disparó erosionaron adicionalmente el apoyo entre los sectores económicamente más sensibles al costo del combustible. Una invasión terrestre con las bajas que produciría un movimiento de opinión pública, que los modelos históricos sugieren sería adverso para la administración en un plazo de semanas, no de meses. Ese cálculo político es tan real para Trump como cualquier evaluación de objetivos militares, y es uno de los factores que hace que la decisión de cruzar ese umbral sea extraordinariamente más compleja que cualquier operación aérea que haya ordenado hasta ahora. Esta es la encrucijada: la diplomacia cerrada, los ataques directos contra americanos como nueva normalidad. La pregunta sobre invasión terrestre que ya no es hipotética, los aliados del Golfo calculando su exposición, Israel navegando su propio dilema entre objetivos propios y coordinación americana, China y Rusia ajustando posiciones, los mercados incorporando riesgo extremo, y 100 millones de iraníes que no eligieron este conflicto viviendo bajo la amenaza de una escalada cuya escala final nadie puede predecir con certeza. Cada uno de esos elementos importa,
Cada uno de ellos determinará parte de lo que ocurra en las próximas horas y días. Por eso importa entender el cuadro completo y no solo el titular del momento. Por eso estamos aquí, analizando cada movimiento con la profundidad que la magnitud de lo que está en juego exige. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está ocurriendo. La información honesta en momentos donde las decisiones que se toman pueden cambiar el mundo que habitaremos durante décadas es el bien más valioso que podemos compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, manténganse informados y no pierdan la perspectiva que este momento histórico exige de todos nosotros. Quiero que reflexionemos sobre algo que me parece la lección histórica más relevante para entender este momento específico y que raramente aparece en los análisis del conflicto porque requiere mirar más atrás de lo que el ciclo noticioso permite. Existe un patrón en la historia de los conflictos entre potencias grandes y estados medianos que se repite con una regularidad perturbadora. La potencia grande inicia una campaña con objetivos declarados claros, convencida de que su superioridad tecnológica y material producirá resultados en plazos predecibles. El Estado mediano, incapaz de ganar en el campo de batalla convencional, adapta su estrategia para elevar el costo de la operación hasta niveles que la potencia grande no puede sostener políticamente. La potencia grande escala para producir resultados más rápidos. El Estado mediano escala en sus propios vectores de respuesta para elevar aún más el costo. Y en algún punto de esa espiral, alguien toma una decisión que parece pequeña en el momento, pero que resulta ser el cruce del umbral desde el cual no hay retorno cómodo. Irán pasando de la presión asimétrica dispersa a los ataques directos contra posiciones americanas puede ser exactamente ese cruce de umbral, no porque los ataques en sí mismos sean militarmente decisivos, sino porque obligan a Estados Unidos a responder de manera que escale o a no responder de manera que señale que los ataques directos contra americanos tienen costos manejables. Ninguna de esas dos opciones es estratégicamente buena. Y la ausencia de una tercera opción cómoda es exactamente lo que define el callejón sin salida que esta guerra alcanzó con el cierre de las conversaciones diplomáticas y la transición iraní hacia ataques directos. La dimensión económica de largo plazo de este escenario merece análisis que vaya más allá de los precios del petróleo de hoy. Si el conflicto continúa escalando hacia una invasión terrestre, las consecuencias económicas globales entrarían en territorios sin precedentes en la historia reciente. Una guerra terrestre en Irán, con las dimensiones que requeriría para lograr los objetivos declarados, costaría centenares de miles de millones de dólares en un plazo de meses. Ese gasto compite directamente con todo lo demás que la economía americana necesita hacer: infraestructura, innovación tecnológica, educación, los compromisos de seguridad en Europa y Asia que la propia administración Trump consideró prioritarios antes de que este conflicto consumiera la agenda. Los aliados europeos que no apoyaron esta guerra tampoco contribuirán a financiar su escalada más costosa. China y Rusia no contribuirán. El peso recaería sobre el presupuesto americano, en un momento donde el déficit federal ya era motivo de preocupación para los propios asesores económicos de la administración. Esa restricción presupuestaria no detiene guerras por sí sola, pero sí determina cuánto tiempo pueden sostenerse y a qué costo político interno. Las guerras de Irak y Afganistán costaron aproximadamente 6 billones de dólares entre gastos directos e indirectos, según estimaciones posteriores. Una operación de escala comparable en Irán, un país considerablemente más grande y con mayor capacidad de resistencia, produciría costos que ningún modelo optimista puede proyectar por debajo de esa cifra y que los modelos más honestos colocan considerablemente por encima. Esta es la guerra en su momento de mayor incertidumbre estratégica desde el primer bombardeo. La diplomacia cerró sus puertas con el estruendo que produce el colapso de los últimos canales disponibles. Irán abandonó la paciencia estratégica que durante semanas mantuvo el conflicto dentro de umbrales dolorosamente costosos pero manejables. Aquí, nos vemos en la próxima entrega.